INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. En la era digital actual, la cantidad de datos generados y compartidos diariamente es abrumadora. Con cada clic, cada compra en línea o cada interacción en redes sociales, vamos dejando un rastro digital que forma parte de nuestra identidad virtual. La mayoría de nosotros vivimos ajenos a la realidad que se esconde detrás de cada política de cookies, que aceptamos casi sin pensarlo. Pero normalmente, detrás de esa política de cookies hay un DPO, o Delegado de Protección de Datos, que entre sus funciones está la de garantizar que no se vulneren nuestros derechos de protección de datos. Os damos la bienvenida a INEAF Hablando, un espacio en el que hablaremos sobre cuestiones de interés jurídico y para ello contaremos con la presencia de personas expertas en la materia. En el día de hoy vamos a desentrañar el mundo de la protección de datos de la mano de Álvaro Cobián, abogado, compliance officer y DPO con más de 10 años de experiencia en empresas tecnológicas y del ámbito sanitario. Álvaro ha sido certificado como Compliance Officer por algunas de las asociaciones más prestigiosas en esta materia, como la IFCA o ASCOM. Además, es miembro de la World Compliance Association y de la Asociación Profesional de Expertos en Privacidad. Bienvenido, Álvaro, y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos a desentrañar todo este mundo de la protección de datos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es que tenemos que reconocer que así de primera la protección de datos es un tema un poquito árido, así que hoy tenemos el gran reto de conseguir que nuestros espectadores que nos estén siguiendo hoy, nuestros oyentes, no se pierdan en el camino mientras vamos charlando. Vamos a hacer lo que podamos. Fenomenal. Pues si te parece, y para ubicarnos un poco todos, ¿qué te parece si empezamos con una breve explicación, si nos podrías decir por qué nace esta rama del derecho? ¿Por qué la protección de datos? Pues mira, para contestar a esta pregunta yo creo que es importante que antes profundicemos un poco más en lo que es el concepto de qué es un dato y qué es un dato personal, que es algo que a lo mejor no resulta tan obvio como mucha gente podría pensar. Porque cuando hablamos de datos personales, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Pues aquellos datos que nos identifican, ¿no? Pues tu nombre, tu apellido, tu DNI, dónde vives, tu fecha de nacimiento, etc. Pero el concepto legal de dato personal va mucho más allá, porque se refiere no solamente a esos datos que te identifican directamente, como lo que hemos dicho, sino también a todos aquellos datos que incluso indirectamente puedan llegar a hacerte identificable. Y aquí entramos en unas categorías que pueden ser un poquito menos evidentes, como son, por ejemplo, la IP de tu ordenador, el número email de tu móvil, tu geolocalización, dónde te encuentras, tu grupo sanguíneo, datos que no son todo lo evidentes o todo lo obvio que podríamos pensar, incluso cosas tan abstractas como, por ejemplo, tu comportamiento, qué te gusta, qué no te gusta, qué miras, qué haces, cuándo lo haces, cuáles son tus hábitos. Entonces, como dato personal, en el concepto legal, tenemos que entender todos aquellos elementos que arrojan información sobre ti como persona. Y es importante porque estos datos personales son una expresión de aquello que es una cosa sagrada para todos nosotros, que es nuestra privacidad y nuestra intimidad. Has hablado de la era digital. Es verdad que a día de hoy estamos todos permanentemente conectados y todos los días y a todas horas estamos compartiendo datos y poniendo datos personales nuestros en el mercado. Y eso hay veces que lo hacemos de una manera que o bien no entendemos o no somos conscientes de la importancia que tiene. Has hablado, por ejemplo, de las políticas de cookies. Sí. ¿Cuántas veces hemos entrado en una página de internet y hemos aceptado las cookies, como has dicho, sin mirarlas? Un montón de veces, todos los hemos Todos hecho. los días. Y ahora más, que además, porque antes podías rechazarlas, pero ahora es o las aceptas o tienes que pagar. Nadie paga, pues las acepto. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, entras en redes sociales o entras en internet y te sale un anuncio que dice: haz este test y descubre a qué casa de Hogwarts perteneces o qué princesa Disney eres. Bájate esta app y hazte una foto para ver cómo serás dentro de 80 años. Y además no lo hagas tú, compártelo con tus amigos y que también lo hagas. Bueno, pues todo esto, que nos puede parecer una auténtica tontería, Sí. en realidad se está con ello recabando un montón de información, un montón de datos nuestros que muchas veces no sabemos qué se está haciendo con ellos. Entonces,
contestando a tu pregunta, el derecho de protección de datos lo que pretende es protegernos del uso que se está haciendo de estos datos personales, que, como digo, reflejan nuestra privacidad y reflejan nuestra intimidad. Y con ello no quiero decir que se tenga que prohibir. Es bueno que haya datos personales nuestros, porque nos permite disfrutar de bienes y servicios que de otra manera no podríamos tener. A mí, por ejemplo, es comodísimo que yo cojo el móvil y me he perdido y el GPS me dice dónde estoy y cómo llegar a mi casa. Y no solamente cómo llegar a mi casa, sino cuál es el camino más rápido y a qué hora voy a llegar. Eso es maravilloso. O que tengas un dispositivo en la muñeca que no solamente te diga la hora, sino te diga cuántos pasos das, cuál es tu frecuencia cardíaca, qué calorías quemas. Eso, oye, puede ayudar a tener hábitos de vida más sanos. De hecho, lo hace. Entonces, no se trata de prohibir, se trata de que seamos conscientes de qué se está haciendo con esos datos, que son nuestra propiedad, que somos nosotros, y establecer unas reglas para que se haga un uso seguro y responsable de esos datos, tanto por nuestra parte, que tenemos que ser conscientes, como por parte de las empresas que los están procesando. Entonces, para contestar a tu pregunta, el derecho a protección de datos nace, por una parte, para proteger estos datos personales, que, como digo, son manifestación de nuestra privacidad y nuestra intimidad, y, por otra parte, para establecer las reglas de uso que las empresas pueden hacer de esos datos. Fenomenal. Y entonces, por seguir pintando este marco, normativamente, esta rama del derecho de la protección de datos, ¿dónde está regulada? Pues mira, como hemos dicho que son una cosa muy sagrada, que son expresión de nuestra privacidad y de nuestra intimidad, primero tenemos que remontarnos a cómo se consagra esto, que es un derecho fundamental que tenemos como personas. Se recoge no solamente en el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos, pero también en nuestra propia Constitución, en español, en el artículo 18, que incluso en el apartado cuarto de la propia Constitución limita el derecho a la tecnología para el uso de tales datos. Pero lo que se refiere al desarrollo normativo, hay dos hitos fundamentales. El primero, que fue la Directiva Europea de 1995, que en España se traspuso como Directiva Europea en la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, y luego el hito más cercano que hemos tenido ha sido el Reglamento General de Protección de Datos, que seguro que está todo el mundo harto de oír hablar del famoso RGPD. RGPD que, a pesar de ser un reglamento y a pesar de ser de aplicación directa, y esto es importante que lo expliquemos, la diferencia de una directiva con un reglamento, como hemos dicho, la privacidad y los datos personales como expresión de esa privacidad es un derecho fundamental. Y nuestro ordenamiento jurídico en España dice que los derechos fundamentales se tienen que regular por ley orgánica, con lo cual se vivió una cosa un poco extraña, que es que un derecho fundamental viene regulado por una norma europea que no es una ley orgánica. Norma europea que además en ciertos aspectos está redactada como una directiva porque deja muchos flecos sueltos. Entonces se tuvo que completar con esta ley orgánica de protección de datos que no lo contradice sino que la completa en muchos aspectos. Y a lo que se refiere a este cambio normativo de la directiva al reglamento, el reglamento lo que vino a hacer fue no solamente establecer una cohesión o una coherencia en toda la normativa y en toda la regulación de protección de datos que se tendría que hacer en todo el espacio europeo, sino también vino a desarrollar un poco más los marcos que se habían establecido, creando o ampliando nuevos derechos para los ciudadanos y estableciendo también obligaciones para las empresas, obligaciones que a lo mejor antes no estaban tan definidas. Pues siguiendo en esa línea y por ser más específico, ¿qué derechos tenemos nosotros que están protegiendo esos datos personales de los que hablábamos? Los derechos clásicos, que son los que recogía la normativa anterior, eran los llamados derechos ARCO. ARCO, que se refiere a acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Y esto qué significa? El derecho a acceso es el derecho que tienes tú como ciudadano o como consumidor y usuario a saber qué datos están tratando de ti. Puedes acceder a esos datos y puedes pedir que se te den y tener visibilidad sobre esos datos que te están tratando. El derecho a rectificación, ¿qué significa? El derecho a saber o el derecho a poder corregir si esos datos están mal, que se puedan corregir. Mira, un ejemplo al respecto que te puedo poner es, yo personalmente rellené un formulario para una empresa, lo rellené a mano, oye, pues debí escribir Álvaro mal, el caso es que luego al digitalizarlo, toda la correspondencia y figuraba en los registros no como Álvaro, sino como Amparo.
Pues no. Pues no soy Amparo, pero imagínate el cachondeo. Y esto es una anécdota, pero pueden tener circunstancias o puede tener consecuencias mucho más graves. Claro. Entonces yo, como ciudadano, si un dato mío es erróneo, tengo derecho a que se corrija, Claro. tengo derecho a que se rectifique. Otros derechos, cancelación, es que no se utilice más el dato o que ese dato se borre, por así decirlo, y el derecho a oposición es oponerme a que mi dato se utilice para ciertas cuestiones. Como es, por ejemplo, yo me suscribo a una revista o me suscribo a una empresa, a mí me interesa que sigan teniendo mis datos si hago compras online. Pero a lo mejor lo que me opongo es a que me envíen publicidad. Entonces puedo oponerme a según qué tratamientos, a según qué hacen con mis datos. Y el reglamento además amplía estos derechos clásicos. Antes eran los ARCO, si queremos utilizar una regla mnemotécnica, pues podemos utilizar los ARCOPOL, que suena a Marco Polo. Pues los ARCOPOL, porque introduce derechos como son el de portabilidad, el de olvido o supresión y el derecho a la limitación, que son otros nuevos derechos. Portabilidad es que yo puedo portar mis datos. Me tienen que dar los datos como un añadido más a ese derecho de acceso, me tienen que dar mis datos, pero me lo tienen que dar en un formato tal que sea legible y leíble para que yo pueda ir de otra empresa, de esta empresa a la que los recojo, a otra empresa para que los traten en vez de esta empresa anterior. Y luego, como hemos dicho, derecho al olvido, derecho de supresión, es el derecho a que desaparezca, has hablado antes también de huella digital, a que desaparezca cualquier rastro tuyo que haya, por ejemplo, en Internet, en los motores de búsqueda. Y esto aquí entramos, por ejemplo, en una de las paradojas que hay en el mundo de la protección de datos. Porque el derecho de oposición, es el derecho de olvido, perdón, este derecho a que desaparezca, a yo desaparecer de Internet, vino por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso de España, de un español contra Google. Un español que se llamaba Mario Costejo González. Entonces no deja de ser paradójico que este señor que ganó esa sentencia para que se le olvidara, todos conocemos quién es porque ganó esa sentencia para que se le olvidara. Entonces son... Le salió mal, ¿no? Bueno, le salió bien porque le quitaron de Internet, pero todos sabemos que estuvo en Internet por lo que estuvo en Internet y le conocemos por nombre y apellido, con lo cual son ironías que existen en el mundo de la protección de datos. Totalmente. Y Álvaro, todos estos derechos que se nos reconocen, entiendo que al final acaban traduciéndose en obligaciones para todas aquellas empresas que están tratando estos datos personales nuestros. Claro, o sea, todos los derechos, la contrapartida de eso son una serie de obligaciones y de principios que tienen que cumplir las empresas que tratan nuestros datos. Nuevos principios como son, por ejemplo, el derecho de acceso o por poner un ejemplo, el derecho de acceso tiene como contraparte el principio de información, el principio de transparencia que tienen que cumplir todas las empresas de informarnos para qué están utilizando nuestros datos. El derecho de rectificación que hemos hablado tiene como contraparte el principio que tienen que cumplir las empresas de exactitud de los datos, que los datos que estén utilizando sean la realidad. Y así ocurre muy a menudo. Existen otros principios, principio de cumplir los plazos de retención, hay un principio nuevo que introduce el reglamento, que es el principio de responsabilidad proactiva, que no estaba en la normativa anterior. Y este principio implica que las empresas tienen que incorporar la protección de datos en todo aquello que hacen, desde el diseño y por defecto. Es decir, tiene que ponerse en el centro el interés del individuo en proteger los datos del individuo y en evitarle cualquier riesgo. Y estas obligaciones se traducen, como hemos dicho, no solamente estos principios, sino otras muchas cuestiones, como son, por ejemplo, el desarrollo de evaluaciones de impacto, el tener los registros de actividades de tratamiento y también, en algunas ocasiones, cuando así lo establece la normativa, en el nombramiento de un delegado de protección de datos. Fenomenal. Entonces, justo ahí empezamos a entender el título de este podcast o seminario y vemos dónde encaja el DPO que hablábamos antes o delegado de protección de datos. Ya vemos en este marco que hemos pintado de la protección de datos dónde situar al DPO. Entonces, toca responder la pregunta obvia. ¿Qué es un DPO? El DPO es una figura, como he dicho, que introduce este Reglamento General de Protección de Datos y es aquella persona, el profesional que ha sido designado por la empresa, ya sea responsable de tratamiento o encargado de tratamiento, que es una distinción que también establece el reglamento, como digo, designada para garantizar que se cumple la normativa de protección de datos, para garantizarlo y supervisarlo. Y para ello
es muy importante que el DPO no solamente tenga conocimientos de lo que es la normativa, conocimientos profundos de toda la normativa que aplica de protección de datos, sino también de cuáles son las operaciones que hace la empresa, cuál es la actividad en la que se desarrolla y también de cuáles son los medios tecnológicos, los medios técnicos que se utilizan para garantizar ese cumplimiento de la normativa. Todo encaminado, como hemos dicho, a que se garanticen los derechos de los ciudadanos, que se les protejan y que se les evite cualquier riesgo. Y por hacerlo incluso más claro, ¿cuáles son sus funciones concretas? ¿Las podríamos identificar claramente? Sí, el reglamento, en su artículo 39, establece unos mínimos, ¿vale? Establece 3 funciones mínimas que pueden ser completadas y en cada empresa se pueden completar atendiendo a las necesidades que tenga la misma. Las funciones fundamentales que tiene que tener un DPO, la primera es la de informar y asesorar sobre todo lo relativo al cumplimiento de la normativa de protección de datos, incluido, como he dicho anteriormente, la realización de las evaluaciones de impacto, que es otra de las obligaciones que impone la nueva normativa. Otra de las cuestiones que tiene que hacer es, también lo hemos dicho anteriormente, supervisar que realmente se esté cumpliendo esta normativa. Y eso incluye la asignación de responsabilidades, la realización de las formaciones al personal, la realización de las auditorías cuando son necesarias, etcétera. Y luego, un elemento también muy importante es que el delegado de protección de datos es el punto de contacto fundamental en todo lo que se refiere a la protección de datos. Entonces, tiene la obligación de cooperar con las autoridades de control, en todo lo que las autoridades de control puedan requerir, pero también, como digo, ser el punto de contacto fundamental para todas las partes interesadas en esa protección de los datos, sean clientes, consumidores, usuarios, o sean los propios empleados de la empresa. A raíz de lo que nos cuentan me surgen 2 dudas, Álvaro. Por un lado, la evaluación de impacto, ¿lo han mencionado? No me queda muy claro qué es esto. Y en segundo lugar, como punto de contacto, la función de ser el punto de contacto del DPO, ¿podrías ponernos un ejemplo para que lo veamos un poquito más claro? Mira, la evaluación de impacto no te suena a ti y, si te digo la verdad, le suena a muy poca gente. De hecho, el otro día vi una viñeta que era un cuadro de una batalla medieval, que estaban haciendo un asedio, estaban en la brecha y en mitad de todo el fragor de la batalla sale un bocadillo de cómic de un soldadito que dice: esperad, pero hemos hecho la evaluación de impacto. Entonces, la evaluación de impacto es una cosa relativamente nueva, Vale. porque la introduce el reglamento. Vale. Y esta evaluación de impacto lo que consiste es que cuando una empresa vaya a hacer tratamientos de datos, es decir, vaya a realizar operaciones sobre los datos de los ciudadanos previamente, cuando se prevé que eso pueda tener un riesgo para los ciudadanos, tiene que hacer un análisis de estos riesgos. Tiene que tener claro qué datos se van a utilizar, quiénes son la gente que va a estar afectados por estos datos, qué medidas de protección vamos a establecer, todo, como digo, para reducir estos riesgos. ¿Cuáles son aquellas actividades que exigen esta evaluación de impacto? Pues, como digo, aquellas que puedan implicar un riesgo para los derechos y libertades de las personas sobre las que vamos a hacer el tratamiento, sean nuestros clientes, sean nuestros empleados, etcétera. Hay un listado. La Agencia Española de Protección de Datos tiene publicado un listado que se refiere, por ejemplo, a aquellas actividades de tratamiento que vayan a afectar a menores o a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, a aquellas actividades que supongan un perfilado de nuestros clientes, aquellas actuaciones que supongan tratar categorías especiales de datos, categorías especiales como son, por ejemplo, tu orientación sexual, tus datos de salud, Claro. cosas que son particularmente sensibles. Entonces, todo eso exige realizar este análisis previo antes de hacer cualquier tipo de tratamiento para saber cómo podemos protegerlo. E incluso en aquellas ocasiones en las que veamos que el riesgo va a ser alto, hay que hacer una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, vamos a hacer esto, para que lo tengan en cuenta y para que tengan esa visibilidad. Y luego, respecto a la segunda cuestión, la obligación de ser un punto de contacto, al final el DPO es como si dijéramos es la figura interna, es como el defensor del pueblo, pero es el defensor de los datos dentro de la empresa. Y algunos ejemplos que te puedo poner. Por ejemplo, si hay alguien que denuncia a una empresa porque cree que no se están tratando bien sus datos, la agencia española o la autoridad de control correspondiente, con quien va a hablar, el punto de interlocución va a ser el delegado de protección de datos. O bien, esa misma persona, antes de ir a la agencia, he pedido
derecho de acceso, o he pedido que se rectifique este dato, Vale. o me he opuesto a este dato, y he escrito al departamento correspondiente, o he escrito a la línea de negocio, y no me han hecho caso. Tengo derecho a escribir al delegado de protección de datos, que es el que tiene que garantizar eso. Entonces, todas las empresas que tienen un delegado de protección de datos, es importante que lo comuniquen, y sus datos están publicados en los portales, en la Agencia Española de Protección de Datos o en la autoridad de control correspondiente. Perfectamente aclarado, Álvaro. Me queda ya mucho más claro a qué se dedica un DPO. Pero ahora me viene otra pregunta, porque al final en el mundo de la alta dirección tecnológica hay una serie de cargos con siglas, que si CISOs, que si CDO, que si CTO. A mí me suena todo igual, yo no sé muy bien qué hacen esa gente y no sé si es distinto al DPO. Pues es verdad, hay muchos cargos y puede resultar un poco confuso. Son distintos al DPO. Tenemos, como has mencionado, los CISOs, los CTOs, todos ellos son responsables de la seguridad de la información, de los datos que maneja la empresa. Tenemos los responsables de tecnología, el responsable de seguridad de la información, el responsable simplemente de seguridad. Son todo, como digo, datos que tienen en común con el DPO, que son responsables de esa seguridad de los datos. Pero el DPO tiene un elemento diferenciador, y es que el DPO, mientras que los demás tienen cargos, pueden ser cargos mucho más operativos dentro de la empresa, son cargos que entran dentro de un organigrama, el DPO, el Delegado de Protección de Datos, tiene que ser un órgano o una posición mucho más de asesoramiento, de información. Tiene que garantizar que se cumpla la normativa. Los demás tienen que garantizar la seguridad de los datos. Pero el DPO tiene que enfocarse fundamentalmente no solamente en los datos personales, y además, como digo, no puede quedar sujeto a necesidades de negocio o a imperativos de negocio. El DPO tiene que ser una postura o un cargo independiente. Y nota de esa independencia es precisamente que pueda desempeñar y que pueda erigirse en ese garante de los derechos de los derechos personales que se están utilizando dentro de la empresa. Fenomenal. Pero y por meter un tercer elemento a la ecuación y complicarlo un poquito más, el Compliance Officer, ¿cómo encaja aquí y qué hace y qué diferencia hay? Pues el Compliance Officer es otro officer más que se suma a toda la lista de lo que has dicho, y el compliance officer sería más bien el responsable del cumplimiento normativo. Vale. Y vas a decir, pero un DPO también se encarga del cumplimiento normativo. Claro. Porque lo que hace es garantizar que se cumpla la normativa de protección de datos. Entonces, tienen ese elemento en común, también tienen el elemento en común que tienen que ser figuras independientes, que tienen que gozar de esa autonomía para el ejercicio de sus funciones, pero el Compliance Officer es una postura o es un cargo mucho más amplio. El Compliance Officer nace por la reforma del Código Penal y está mucho más enfocado en el cumplimiento normativo para evitar riesgos penales. Si queremos ampliar sus funciones sería evitar todo tipo de riesgos que impliquen sanciones para la empresa, no solamente penales, sino también administrativas. Y ahí enlazaría también con esa compatibilidad que podría tener con la figura del delegado de protección de datos, siempre que el Compliance Officer, aparte de saber de compliance corporativo, responsabilidad penal de la persona jurídica, etcétera, sepa también de la normativa de protección de datos. O sea que se deja un poco la puerta abierta a que estos cargos de alguna manera puedan coincidir en una misma persona. ¿Eso es posible? Es posible y se pueden combinar cargos, y de hecho hay veces que es incluso necesario. Mira, yo tengo un conocido que tiene una empresa, y entonces una vez me dijo, mira, yo estoy muy harto porque la ley me obliga a tener a un Data Protection Officer, a un Compliance Officer, a un Anti-Money Laundering Officer, a ver cuándo la ley me obliga a tener a un Captación de Clientes Officer, porque Claro. tengo un panel de gente que les tengo que pagar para decirme lo que no puedo hacer y todo lo que estoy haciendo mal. Entonces, se puede compatibilizar la figura del DPO con otros cargos dentro de la empresa, con el Compliance Officer, con otros cargos que tengan una responsabilidad tecnológica, como pueden ser los CISOs, los CTOs, etcétera. Lo importante, como hemos dicho, es que se pueda garantizar esa nota de independencia y que no haya conflictos de intereses. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce, por ejemplo, en lo que hemos dicho, que el delegado de protección de datos no puede estar sujeto a imperativos de negocio. Y cosas que pueden ser no tan evidentes o no tan obvias como, por ejemplo, que el sueldo
del DPO, del Delegado de Protección de Datos, para garantizar esa independencia, no puede tener un variable que dependa de los resultados del negocio, Claro. porque se estaría quebrando esa independencia. Entonces, ¿se pueden compatibilizar? Habría que mirar caso por caso. Es posible. Hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. Recientemente, la Autoridad de Protección de Datos de Baviera, creo que fue, se ha pronunciado en contra de compatibilizar las figuras delegado de protección de datos y de compliance officer, por ejemplo. Pero esto son cuestiones que hay que estudiar caso a caso, atendiendo a la operativa del negocio de cada empresa y sobre todo a su tamaño. Claro, hablando del tamaño, justo me estaba viniendo a la cabeza, pensando en una pyme, que el personal es mucho más reducido, ¿cómo se garantiza esa independencia al final? Si esa pyme tiene obligación de tener un DPO, ¿cómo garantiza la independencia? Se complica mucho más. Se complica mucho más. Es verdad que nombrar estos cargos en empresas grandes puedes hacerlo mucho más independiente, pero al final, cuando la mayoría del tejido productivo de este país son pequeñas y medianas empresas, no puedes tener todo este personal para hacer algo que no redunde en la cuenta de resultados. Entonces, la ley lo que permite, el reglamento y la ley española lo que permite es, hemos hablado de designación, se designa un responsable, se designa un profesional, pero no tiene que ser una persona del interior de la empresa, sino que es una figura que puedes externalizar. Vale. Y se puede externalizar en proveedores de servicio, en despachos de abogado, etcétera, mediante un contrato de servicio, siempre que se pueda garantizar que conozcan el negocio y que puedan y se les permita cumplir con sus funciones, a pesar de ser externos, que se les permita cumplir con sus funciones y no interferir en el ejercicio de sus funciones. Claro. Entonces, independientemente de que sea un cargo interno o se externalice, al final lo que me queda claro es que la figura del DPO ha pasado a ser fundamental para la empresa. La figura del DPO es fundamental para la empresa, es una figura muy importante, es una figura que está ganando cada vez más relevancia, pero que desgraciadamente todavía yo creo que es muy desconocida y no se le ha dado la importancia que se le debería dar. Cuando entró en vigor el reglamento, todas las empresas corrieron a nombrar, las empresas que tenían que hacerlo, a nombrar un delegado de protección de datos. Y muchas veces no se hizo atendiendo a criterios de profesionalidad o atendiendo a criterios de evitar precisamente esos conflictos de intereses de los que hemos hablado. Tanto ha sido así que en el año 2023 el Comité Europeo de Protección de Datos lanzó una iniciativa conjunta en toda Europa con autoridades de control de Europa, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos, para estudiar esta nota de independencia y cuáles son los medios y la capacitación profesional de los DPOs que han sido nombrados. Y no conozco los resultados, pero seguro que no son todo lo buenos que deberían ser. Pero bueno, como digo, de un tiempo a esta parte, la gente está siendo consciente, tanto nosotros como ciudadanos, como las propias empresas, están siendo conscientes del valor añadido y de la necesidad de contar con un delegado de protección de datos profesional que sepa el negocio y que tenga este perfil amplio, que conozca tanto de derecho, de la normativa, como de la tecnología que se aplica. Perfecto. Pues llegados a este punto ya tenemos muy claro, ¿no? La figura del DPO, ya entendemos a qué se dedica, cuáles son sus funciones. Nos toca ahora empezar a dar respuesta a la pregunta que da título a nuestro seminario. ¿Qué empresas van a necesitar un DPO? ¿Quiénes tienen obligación de tener un DPO? Mira, para responder, a mí me gustaría distinguir entre aquellas empresas que necesitan un DPO y aquellas empresas que necesariamente tienen que tener un DPO. Empresas que necesitan un DPO. Si me preguntas a mí, yo diría que todas, casi todas. Vivimos, como hemos dicho, en la era digital, en un mundo interconectado. Todos utilizamos datos personales de nuestros clientes, de usuarios, de proveedores, etcétera. Y es bueno que las empresas sepan cómo se tienen que utilizar esos datos, porque nombrar un DPO es una de las obligaciones que impone el reglamento. Pero existen otras muchas obligaciones, como hemos dicho: hacer los registros de actividades de tratamiento, estas evaluaciones de impacto, cumplir con los principios, atender a los derechos, cooperar con las autoridades de control, etcétera. Claro. Entonces, a pesar de que haya muchas empresas que puedan considerar que no necesitan un DPO, porque, bueno, al final, pues no me hace falta, yo lo que recomendaría es realizar un análisis, un estudio y comprobar efectivamente que no se necesita un delegado de protección de datos. E incluso en aquellas ocasiones en las que no se necesita un delegado de protección de datos, nombrar uno nunca viene mal, porque siempre es un valor añadido para la empresa y es un elemento que supone una ventaja competitiva
frente a otras empresas que pueda haber en el mismo sector. E incluso también la propia ley española, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la nueva, la del 2018, establece que en aquellas ocasiones en las que hayas tenido un incumplimiento o una brecha de datos, por ejemplo, el hecho de que no tengas no seas sujeto obligado, no tengas una obligación de nombrar un DPO, pero tengas un DPO, es un factor atenuante a la hora de establecer sanciones. Con lo cual, a pesar de que no sea necesario, no está de más contar con esta figura para tener precisamente esa ventaja competitiva de la que hemos hablado. Comentabas exactamente esa ventaja competitiva, pero por verlo de manera más tangible, ¿qué ventaja competitiva puede suponer para una empresa tener un DPO? Nombrarlo, aunque no sea necesario o obligatorio en su caso. Es una cuestión ya no solamente de cumplimiento, sino ponlo como una cuestión reputacional o como una cuestión casi de posicionamiento o de marketing. Yo si voy a trabajar con una empresa a la que le voy a dar mis datos, o yo como empresario quiero tener un socio de negocio al que le voy a derivar datos o con el que vamos a tratar datos de manera conjunta, me otorga mucho más confianza saber que tienen nombrado una persona que es profesional que va a garantizar la protección de esos datos. Y también igual como usuario. Como usuario, si voy a varias empresas y una de ellas sé que tiene nombrado un DPO al que voy a poder acudir para ejercitar mis derechos cuando haya algún problema, siempre a mí como usuario, como consumidor, me va a dar mucha más confianza y me va a otorgar mucha más tranquilidad. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, las empresas que necesariamente tienen que nombrar... Eso es, centrándonos en la norma. Centrándonos en lo que dice. Las empresas que necesariamente, obligatoriamente tienen que nombrar un DPO. Eso es. Hay dos artículos fundamentales. Uno que lo dice el Reglamento General de Protección de Datos, que es unas categorías mucho más genéricas, y la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el artículo 34, establece unas categorías específicas. Empresas o entidades que tienen que nombrar un DPO. Colegios profesionales, operadores de juego, hospitales, entidades financieras y de crédito, empresas de seguridad. No les voy a enumerar todas, pero son todas aquellas empresas que vas viendo el patrón común que tratan de manera sistemática y como parte de su core de negocio los datos personales. Dicho esto, vas a este artículo 34 de la Ley Orgánica 3 del 2018 y dices, mi empresa no es ninguna de estas. ¿Tengo obligación de nombrar un DPO? Podemos acudir a las categorías más amplias que establece el artículo 37 del reglamento. Y son, y esto quiero decirlo bien porque pueden resultar un poquito complejas, autoridades y organismos públicos, aquellas entidades, sean responsables o sean encargados de tratamiento, que como parte de su actividad principal realizan operaciones de tratamientos que suponen la observancia habitual y sistemática de datos de los interesados a gran escala. Y luego, estas entidades, otras entidades, que lo que hacen es que realizan estas operaciones de tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos y de datos relativos a condenas e infracciones penales. Y con esto que he dicho, entiendo que tengas más dudas de las que he podido resolver. La verdad que no me ha quedado muy claro, Álvaro. Son unas categorías al final como muy amplias y que no queda muy claro qué entra y qué no entra ahí, ¿no? No queda claro y además lo irónico de todo esto, una vez más, es que el reglamento ha utilizado para definir estas entidades que tienen que cumplir con protección de datos conceptos que el propio Reglamento General de Protección de Datos no define. En el artículo 4 hay 26 definiciones, no vas a encontrar ni lo que es actividad principal, ni lo que es observancia, ni lo que es habitual y sistemática, ni lo que es tratamiento a gran escala. Entonces, si te parece, lo que me gustaría es ir desmenuzándolo un poquito. Ir dando el detalle un poco de qué significa cada cosa. Fenomenal. Pues vamos a ir poquito a poco y adelante. Pues mira, empezamos. Actividad principal. ¿Qué es la actividad principal? Por actividad principal tenemos que entender aquello que es el core del negocio, es decir, el objeto para lo cual nace la empresa. Ejemplo clásico, un hospital. Un hospital, su razón de ser es curar a la gente, pero para cumplir esto necesariamente, de manera indisoluble,
tienen que tratar los datos de salud de las personas a las que van a curar. De otra manera no es posible. Pero claro, me vas a decir, bueno, claro, pero todas las empresas para el desarrollo de su negocio tienen que tratar datos personales, porque para mis clientes tengo que tratar sus datos personales, porque de los proveedores tengo que tratar datos personales, porque trato datos personales de mis empleados para pagar nóminas. Es verdad, pero no los tratas. O sea, ese tratamiento de datos no es el objeto fundamental de tu negocio. Claro. Son lo que llaman actividades auxiliares. Es decir, eso es el primer elemento. Luego, dicho esto, la actividad principal tiene que consistir en una observancia. ¿Qué es observancia? Observancia supone por ponerlo podemos utilizar otras palabras, el seguimiento, la monitorización. Por ejemplo, apps, como lo que hemos dicho anteriormente, de un dispositivo electrónico que te mide las constantes vitales. Elementos, un GPS de geolocalización, está viendo por dónde estás yendo, te está observando. Empresas o softwares que se dediquen al establecer perfiles de clientes. Observan tus hábitos de consumo, observan cuáles son tus características financieras, y eso sirve para establecer, por ejemplo, los famosos scoring de créditos, los historiales de crédito, pero también para establecer las primas de los seguros. En fin, todas estas actividades que supongan hacer un seguimiento, hacer una observancia en el tiempo de tu actividad, ya sea de tu actividad, de tu comportamiento o de otras constantes o de otros datos como pueden ser los datos de salud. Esta observancia tiene que ser habitual y sistemática. ¿Qué significa habitual? Como hemos dicho, que tiene que desarrollarse en el tiempo. No tiene que ser una actividad puntual que se hace, sino que tiene que desarrollarse a lo largo del tiempo. ¿Y sistemática qué significa? Pues que tiene que ser conforme a un sistema, a una metodología, obedeciendo a una estrategia del negocio. Es decir, no es simplemente para una cosa igualmente puntual, sino que forma parte de todo el plan de negocio y de toda la estrategia del desarrollo del negocio, claro, esa observancia, que tenga que atenderse un sistema. Y luego, que todo esto anteriormente se haga sobre datos a gran escala. ¿Y qué es gran escala? No hay límites cuantitativos. ¿Qué puede ser gran escala? ¿Es internacional? ¿Es nacional? ¿Es regional? Depende. Entonces, aquí tendríamos que entrar también en casuística. ¿Un hospital trata datos a gran escala? Trata datos a gran escala si tiene muchos pacientes. ¿Un médico particular en su consulta trata datos a gran escala? Quizá no. ¿Un gran bufete de abogados trata datos a gran escala? Pues en macrocausas a lo mejor sí. Uh-huh. ¿Una gestoría que se dedica a nóminas? A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces tendríamos que atender a las particularidades de cada caso para entender qué es gran escala. Y luego, finalmente, simplemente por hacer un apunte de los otros dos anteriores, uh-huh, autoridad u organismo público. Todos sabemos lo que es una autoridad o un organismo público, pero el reglamento y la normativa de protección de datos se refiere no solamente a estos organismos puramente públicos, sino también a aquellas empresas que desarrollan potestades públicas o que están sujetas a derecho público. Vale. Tienen que nombrar un delegado de protección de datos. Y en esto habría que atender a cada caso y cada normativa. Servicios, por ejemplo, los de transporte municipal. Son empresas, pueden ser semiprivadas, pero que, sin embargo, en la medida en que sujetan a derecho público, pues tienen que tener nombrado su delegado de protección de datos. Y luego las otras entidades, los otros sujetos obligados que hemos dicho, que son las entidades que tratan datos a gran escala relativos a categorías especiales de datos, uh-huh, o condenas e infracciones penales. Condenas e infracciones penales sabemos lo que es, son datos particularmente sensibles porque se refieren a los antecedentes penales, y aquellas que tratan categorías especiales de datos a gran escala. Categorías especiales de datos, para esto habría que acudir al artículo 9 del reglamento, pero vamos, intuitivamente sabemos cuáles son. Los datos de salud, datos Exacto. Biométricos, afiliación sindical, orientación sexual, etc. Las empresas que vayan a tratar estos datos a gran escala tienen que nombrar un delegado de protección de datos. Bueno, pues ahora ya sí, mucho más explicado en detalle, pero sobre todo lo que queda claro es que al final las empresas van a tener que analizar muy bien qué datos usan, qué datos tratan, cómo los tratan, para poder determinar si tienen obligación de nombrar un DPO. Pero es que en el caso de ya tener esa obligación y tener designado un DPO, ese DPO va a tener que conocer muy bien
tanto el negocio de la empresa a la que le ha designado como la normativa específica concreta de la que regula la actividad que lleva, o sea, sus actividades principales, ¿no? Exactamente, sí, porque es verdad que todos los DPOs cumplen esas, lo que hemos dicho anteriormente, esas funciones mínimas, que son supervisar la normativa de protección de datos. Pero claro, la normativa de protección de datos son estas normas que hemos dicho, el reglamento, la ley orgánica, pero también hay que tener en cuenta ciertas especificidades de la empresa en la que trabajan, esa actividad principal que hemos mencionado. Claro. Entonces, a pesar de que todos los DPOs cumplen las mismas funciones, el DPO de una empresa de marketing online, de marketing comportamental, no tiene por qué conocer, no tiene por qué estar familiarizado ni conocer lo mismo que el DPO, por ejemplo, de un grupo de hospitales. Entonces tienen que conocer la normativa genérica de protección de datos, pero también la normativa específica. En el caso del DPO de una empresa de marketing online, de marketing comportamental, pues tiene que conocerse muy bien la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Online, de comercio electrónico, cosa que el DPO de, como hemos dicho, un grupo de hospitales no tiene por qué conocer. Sin embargo, el DPO de un grupo de hospitales tiene que conocerse muy bien también la Ley de Autonomía del Paciente en materia de información clínica y acceso a historias clínicas. Y esto, además, teniendo en cuenta que si es de un grupo de hospitales a nivel nacional, toda la materia de sanidad está muy atomizada, está delegada a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma ha venido a regular lo que ha querido. Entonces, para establecer los plazos de conservación de esas historias clínicas que contiene dato sanitario, es necesario conocer la normativa autonómica, porque la ley general, la ley nacional, te dice que tienes que mantener los historiales clínicos al menos 5 años, pero te vas a Galicia y los tienes que mantener indefinidamente. Te vas a Murcia, son 20 años. Te vas a Cantabria y Cataluña y son al menos 10 años. Con lo cual sí es verdad que los delegados de protección de datos tienen que ser muy profesionales y tienen que conocer muy bien el ámbito en el que se mueven. Y ahí entra esa insistencia de la que hemos estado hablando, de que sean profesionales que conozcan muy bien su sector y la tecnología que se está utilizando. Álvaro, justo mencionaba grupo de hospitales y me viene a la cabeza, en un grupo de empresas, ¿hay obligación de designar un DPO por cada entidad o uno genérico sería suficiente? Designar uno por cada entidad sería una vuelta más a la complicación que el reglamento está suponiendo en muchos aspectos para las empresas. No, la normativa permite nombrar un único DPO, un único delegado de protección de datos, para un grupo de empresas, siempre que se cumpla un requisito fundamental, que es que este DPO tiene que ser accesible desde todas las entidades. Y esto es importante porque enlaza con lo que hemos dicho anteriormente, que el DPO tiene que ser ese punto de contacto de todas las partes interesadas en lo que se refiere a normativa de protección de datos. Y esto es importante también, por ejemplo, porque grupos o varias entidades, cuando estás en el mismo país no hay problemas, pero esta accesibilidad también tiene que ser desde un punto de vista idiomático. Claro. Entonces, tú puedes tener un único DPO, pero si eres una empresa internacional o multinacional, si el DPO nombrado aquí en España es un señor francés, en la medida en que tiene que cooperar con la autoridad de control, tiene que poder comunicarse con la autoridad de control. En la medida en que tiene que poder atender los derechos de los ciudadanos, tiene que poder comunicarse con los ciudadanos. Entonces, ¿podemos nombrar un único para varios grupos de empresas? Sí, pero tenemos que garantizar esa accesibilidad. Accesibilidad, como hemos dicho, en comunicación, y aparte que los datos de contacto de este DPO, a pesar de que sea uno para muchas empresas, para muchas entidades, sea fácilmente accesible en el sentido de que cualquiera pueda acudir a él y que sus datos estén accesibles en el sentido de que estén publicados, de que todo el mundo pueda encontrarlos y pueda dirigirse a él directamente. Perfecto. ¿Y cuál sería la consecuencia o qué pasaría si una empresa que se determina que sí que tiene obligación de nombrar o designar un DPO no lo hace? ¿Cuáles son las consecuencias? Serían graves. Serían graves. Cuando una empresa tiene que nombrar un DPO y no lo hace, es una sanción que se categoriza como grave y está así recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en este sentido, en cómo se traduce esta gravedad en consecuencias económicas, pues pueden ser sanciones importantes. Puede llegar, te puedo citar un ejemplo, que es una sanción que se puso a una cadena de comida rápida, de restaurantes de comida rápida,
en el que no tenía nombrado este DPO, cuando la Agencia Española de Protección de Datos determinó que sí que tenía que tenerlo nombrado, y le impuso una multa de hasta 20.000 euros. 20.000 euros por no tener nombrado a este DPO. Y además es un caso muy interesante, es un proceso sancionador muy interesante, porque ha hablado de todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque la empresa lo que decía es: soy restaurante de comida rápida, mi actividad principal no es la observancia habitual y sistemática a gran escala de datos de los... Sin embargo, la agencia española dijo: bueno, es que tienes programas de fidelización, que sí que es una observancia, es a gran escala, obedece una estrategia de negocio. Entonces, quien quiera verlo, creo que es el procedimiento sancionador 140 del año 2022, no es tan antiguo, y te desmenuza y te desgrana todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. O sea, que ahí dejamos los deberes para quien quiera profundizar un poquito más. Para quien quiera y no tenga nada mejor que hacer una tarde de viernes, puede entrar en la página de la AEPD y leerse los expedientes sancionadores. Me parece fantástico. Y una última pregunta en relación con el DPO. Si la empresa ha determinado que sí que lo necesita, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Qué hay que hacer? Una vez que la empresa determina que necesita un DPO, se hace el nombramiento por el órgano de administración, por el consejo de administración. Se hace el nombramiento, ese nombramiento tiene que figurar en un acta del consejo, por ejemplo, y se tiene que inscribir este nombramiento en la autoridad de control correspondiente en un plazo de 10 días. Digo autoridad de control correspondiente porque si la empresa es de ámbito nacional, será la Agencia Española de Protección de Datos, pero hay otras autoridades que son de ámbito autonómico, claro. Como son, por ejemplo, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Vasca y en Andalucía el Consejo de Transparencia. Entonces, lo que habría que hacer es inscribirlo y cualquier persona... Y las agencias, estas autoridades de controles, publican estos datos en sus portales web, atendiendo lo que hemos dicho anteriormente a esta accesibilidad de los DPOs para que cualquier persona pueda dirigirse a estos DPOs. Fenomenal. Pues yo creo que hemos hecho un barrido muy completo, ¿no?, para enterarnos un poquito mejor de qué es la protección de datos y todo lo relacionado con el DPO, qué funciones tiene, qué empresas tienen obligación de designar uno, pero todo el rato estamos dando respuesta desde una perspectiva europea, ¿no?, al final con el reglamento en la mano. Pero me pregunto, en materia de protección de datos, entiendo que no se regulará igual pues en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo es si salimos de la frontera europea? ¿Cómo se trata la protección de datos en otros países? Salir de las fronteras europeas es otra vuelta de tuerca a toda la complejidad de la protección de datos. Al final, el Reglamento General de Protección de Datos es Reglamento General de Protección para la protección de los datos de las personas físicas y la libre transferencia de esos datos o el libre tránsito de esos datos, con lo cual el propio reglamento, la propia normativa sabe que los datos viajan, los datos fluyen y es bueno, como hemos dicho antes, porque nos permite acceder a productos y servicios que de otra manera no serían posibles. Entonces, en lo que se refiere a las transferencias internacionales o a cómo se tratan los datos personales en otros países, a mí me gustaría también distinguir lo que es una transferencia internacional de un tratamiento transfronterizo. Vale. Un tratamiento transfronterizo, que es cuando datos, por ejemplo, de un español van a Francia, o de un francés a España, o de un español a Italia. En la medida en que todo queda dentro del ámbito de la Unión Europea y a todos estos países les aplica el Reglamento General de Protección de Datos, no se considera que es una transferencia internacional de datos. Es una transferencia transfronteriza, ¿vale? Pero cuando salimos, amigo, aquí ya es lo complicado, cuando salimos de las fronteras de la Unión Europea, lo que pretende también la normativa y el reglamento es que los datos de los europeos estén protegidos también fuera de las fronteras de la Unión Europea. Y para esto se establecen varios mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la decisión de adecuación. ¿Esto qué significa? La decisión de adecuación es una decisión que emite el Comité Europeo de Protección de Datos, la Comisión Europea, que básicamente lo que hace es analiza en países cómo es su normativa de protección de datos y se otorga una protección similar a la que se otorga en Europa. Es una decisión que pocos países por ahora la tienen. Hay un listado también publicado y podemos citar pues Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Suiza, Andorra. Son países que no están dentro de la Unión Europea, pero que sus normas de protección de datos se asemejan. Has hablado de Estados Unidos. Estados Unidos es un caso muy particular y muy complicado. En Estados Unidos ha habido varios marcos. Estuvo en su momento el de Puerto Seguro, el de Safe Harbor, luego fue el Privacy Shield.
Todos estos han sido sistemáticamente, o no sistemáticamente, pero hay un activista que es bastante conocido, que se llama Max Schrems, y lo que ha hecho ha sido denunciar estas decisiones de adecuación o estos acuerdos de la Unión Europea con Estados Unidos para la transferencia de datos, porque al final todos los datos, los grandes operadores donde están en Estados Unidos, Claro. todo va a ir a Estados Unidos. Y tratar que no sea así es, en cierto aspecto, ponerle puertas al campo. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? A partir de los atentados del 11S, porque primero que Estados Unidos es un estado federal, con lo cual cada estado tiene su propia normativa y tiene Que lo complica, potestad claro. para tener su normativa de protección de datos. La más conocida es la de California. Pero luego es un estado federal y existen las leyes federales. A partir de los atentados del 11S se puso en marcha esta Ley de Seguridad Nacional. Y esta Ley de Seguridad Nacional lo que dice es que en aras de esta seguridad nacional se pueden suspender libertades civiles, se suspende también, por supuesto, la protección de los datos personales y las agencias de inteligencia pueden entrar hasta la cocina y Claro. recopilar todos los datos personales que quieran. Esto, de entrada, quiebra con estos principios que hemos hablado de exactitud, de minimización, de retención, etc. Entonces, todos estos marcos han sido impugnados por Max Schrems en varias sentencias, que son la Schrems 1, la Schrems 2. Ahora mismo con Estados Unidos hay un nuevo marco que se llama el Privacy Framework, que establece unas particularidades distintas que sí que permite como equiparar a Estados Unidos como una decisión de adecuación, siempre que se cumpla una serie de requisitos, pero que a la larga pues veremos al señor Max Schrems qué hace para volver a cargárselo, porque es una situación complicada. Y luego otra situación complicada que hubo, por ejemplo, fue qué pasó con Reino Unido, con Inglaterra, con el Claro, Brexit. el Brexit. Estaba en Europa y ahora nos hemos ido de Europa. Ya no somos espacio europeo. La Comisión lo que ha hecho fue emitir una decisión de adecuación específica para Inglaterra en 2021, pero que tiene un periodo de vigencia y es solamente hasta 2025, porque están pendientes de ver cómo se desarrolla Reino Unido en el marco de protección de datos, porque es verdad que Reino Unido asumió el Reglamento General de Protección de Datos y copia en gran medida todo esto. Esto es uno de los mecanismos que hay, las decisiones de adecuación. Pero ¿qué ocurre cuando hay transferencias internacionales de datos a países que no tienen esta decisión de adecuación? Vamos a poner un ejemplo. Una empresa española, pero que externaliza su call center a Ecuador. Ecuador no tiene una decisión de adecuación y evidentemente no es miembro de la Unión Europea. ¿Cómo garantizamos que los datos de mis clientes que llaman a ese call center y todos los tratamientos y todos los datos de mis clientes que mueven en el call center estén protegidos de manera segura? Pues la Comisión también ha dado varios mecanismos y uno de ellos es el de las cláusulas contractuales tipos, que se llaman las Standard Contractual Clauses. Cláusulas contractuales tipo que son aquellas que con esa empresa que te va a hacer el tratamiento en Ecuador tienen que firmar y a las que se tienen que adherir y que tienen que cumplir, que son cláusulas que beben de todas estas obligaciones que establece la normativa de protección de datos. Y hay varios modelos, depende si yo desde España, como empresa, hago esa transferencia de datos a un responsable, a un encargado de tratamiento que los va a tratar en mi nombre y por mis instrucciones, etc. Y luego también en empresas multinacionales, como las que hemos hablado, hay otro mecanismo, pero que es fundamentalmente para las transferencias internas de datos. Ponte grandísimas empresas que tienen presencia en todo el mundo, que tienen presencia en Europa, en China, en Estados Unidos, etc. Bueno, pues la Unión Europea, para proteger los datos de los ciudadanos europeos y de sus empleados europeos, de estas empresas, establece ha venido a establecer lo que se llaman las Binding Corporate Rules, que son los acuerdos corporativos vinculantes, que son para las transferencias internas que se hacen entre empresas del mismo grupo. De tal manera que se facilita. Si no, imagínate que todas las empresas tuvieran que firmar unas con otras los acuerdos y las cláusulas contractuales como encargados, como responsables, como encargados de tratamiento, etc. Entonces se establece este mecanismo que es unos acuerdos corporativos vinculantes que las empresas multinacionales asumen para sus transferencias internas. Y estos acuerdos corporativos vinculantes, la particularidad que tienen es que no los hacemos como las cláusulas contractuales tipos, como un negocio entre particulares o un negocio entre dos partes, sino que estos acuerdos corporativos vinculantes, para garantizar que se cumplen, tienen que ser aprobados por una autoridad de control. Entonces,
hay un factor más para garantizar que se cumplen, que una autoridad de control de uno de los países en los que esté estas empresas tiene que aprobar, tiene que examinar y tiene que aprobar estos acuerdos corporativos vinculantes. Pues muy interesante todo este tema, ¿no? Llevarnos la protección de datos a nivel mundial, se complica la cosa, pero muy interesante. Pero es inevitable, claro. Es lo que da el mercado y los datos viajan, los datos se mueven y es la era digital en la que vivimos. Claro. Pues llegados a este punto, yo me imagino que algunas de las personas que nos estén escuchando se estarán preguntando qué hay que hacer, qué hay que estudiar, cómo hago yo para dedicarme a este mundo de la protección de datos. ¿Qué tengo que hacer para saber tantas cosas como sabe Álvaro de este tema? Y más, y mucho más de lo que sabe Álvaro. Es verdad que ha habido... El Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor no hace mucho y es verdad que hubo una falta de capacitación. Había gente que que conocía de protección de datos precisamente porque había tratado con la ley anterior y con la normativa anterior, pero el reglamento, al añadir todos estos elementos nuevos, es verdad que había una falta de capacitación en un principio. Claro. Ahora, cuando ya tiene más tiempo, está más rodado, hay un montón de esquemas de certificación, escuelas de negocio, universidades que están ofreciendo estas capacitaciones y estas formaciones, incluso también asociaciones profesionales, colegios de abogados, etc. Y son muy interesantes porque lo importante de todo esto, como hemos dicho, es que la figura del delegado de protección de datos no sea un perfil puramente jurídico. Hemos dicho antes que muchas veces tiene que comprender la actividad del negocio, tiene que comprender la normativa, pero tiene que ser muy consciente y tiene que conocer muy bien las medidas técnicas que se están utilizando, la tecnología. Al final, una de las obligaciones también que establece es que las empresas tienen que establecer las medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección de estos datos. El DPO tiene que conocer cuáles son esas medidas técnicas, cuáles son las medidas organizativas y tiene que estar familiarizados con ellas. Entonces, más que perfiles muy de abogados, que hasta ahora muchos DPOs eran abogados, se está abriendo ese espectro a incluir no solamente perfiles de derecho que tienen que saber para hacer estas evaluaciones de impacto, para ayudar en el desarrollo de estas evaluaciones de impacto, para las investigaciones de las brechas de datos, etcétera, sino también incorporan muchos elementos de gestión de riesgos, con metodologías de gestión de riesgos y muchos elementos también de tecnología. Al final el DPO también tiene que conocer, como digo, esta tecnología, la informática, cómo se hace una segregación de red, cuáles son los medios de tratamiento, cómo se pueden encriptar según qué bases de datos, etc. Entonces, la buena noticia es que se está ofertando toda esta formación para un delegado de protección de datos de una manera mucho más amplia, no solamente centrada en lo que es el derecho, sino todo lo que rodea a todo esto. Fenomenal. Pues Álvaro, antes de despedirnos, me gustaría que nos dejaras una reflexión final sobre la situación actual de la protección de datos, hacia dónde vamos, cómo está la cosa. Cuéntanos. Pues la protección de datos, va a sonar atópico, pero ha venido para quedarse. Y es bueno, y como digo, es bueno que los datos fluyan. Y los datos nos empoderan, y los datos son un elemento muy importante para los negocios. Y como digo, permite que podamos tener bienes y hacernos la vida más cómoda, bienes y servicios que nos hacen la vida mucho más cómoda. Pero es necesario también poder protegernos de estos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahora mismo hay un mercado muy grande en todo lo que se refiere a lo que se conoce como data analytics, que son estas grandes bases de datos que lo que te hacen es analizar estas tendencias que sirven para sondeos de opinión, para entrevistas de mercado, en fin. Un montón de aplicaciones que se puede hacer en estos datos. Y también está muy de moda ahora la inteligencia artificial, todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Los mecanismos de inteligencia artificial y de machine learning se alimentan, sus algoritmos, de la información que le proporcionamos, entre ellos los datos personales. Entonces, ¿hacia dónde evoluciona esto? No solamente lo que hemos hablado, sino la protección de datos va a tener que acompañar todo el desarrollo tecnológico, porque los datos personales se han convertido en un elemento ya más imprescindible para todo este desarrollo. Así que la pregunta, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Tendremos que acompañarlo, tendremos que ver cómo acabamos, pero desde luego lo que tenemos que tener claro es que tenemos que seguir estableciendo estos marcos para que todos estos desarrollos se hagan
protegiendo los derechos de privacidad y de intimidad de las personas a las que se le afectan, que se les pueda ofrecer estos servicios que, como digo, nos facilitan mucho la vida, pero de una manera segura y sin que implique riesgos para nuestras libertades y para nuestros derechos. Genial, Álvaro. Pues muchísimas gracias por dejarnos este broche final a esta charla tan interesante que desde luego nos has ayudado muchísimo a entender este hueso duro que es la protección de datos. Es muy duro. Es duro. Y hemos conocido mucho mejor la figura del DPO y hemos dado respuesta a qué empresas necesitan un DPO. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Y por hoy lo dejamos aquí, no sin antes recordaros que en INEAF Hablando podéis encontrar muchos más seminarios para seguir aprendiendo sobre cuestiones jurídicas complejas, pero de una manera mucho más cercana y asequible. Os esperamos.